vamos a ver ahora los componentes de la tarea de flujo de datos. Hemos conversado ya de que la tarea de flujo de datos es la que se encarga del proceso de extracción, transformación o destino. La sesión de hoy va a estar referida a hablar sobre una de las categorías de transformaciones que nos ofrece la plataforma de Integration Service. Estas categorías permiten llevar a cabo una serie de procesos con los datos. Son las transformaciones de conjunto de filas. Las transformaciones de conjunto de filas permiten diversas funciones, entre las más importantes, en realidad son 4 las que vamos a ver y están programadas en esta sesión, que son las 4 primeras. De agregación permiten el procesamiento de los registros que son leídos por medio de algunos criterios asociados a los campos que están siendo leídos. Las transformaciones que se permiten o se pueden llevar a cabo aquí en la plataforma son las de suma, promedio, conteo de registros. En general son esas las que van a permitir. Después están las de ordenamiento de registros. Podemos necesitar ordenar los registros que estamos leyendo. En ese sentido conocemos, creo, bastante bien cómo es el proceso de esta transformación. Después hay unas transformaciones que permiten obtener en forma aleatoria registros a partir de los datos, de los archivos de datos que estamos leyendo. La necesidad, nosotros queremos obtener un muestreo o una data muestral. Los registros que estamos leyendo, nosotros aplicamos estas transformaciones de muestreo de porcentaje o muestreo de fila. Pueden ser útiles cuando nosotros estamos llevando a cabo procesos en donde desarrollo aplicaciones sobre una gran cantidad de datos. Esta enorme masa de datos, si la procesamos en su totalidad, pues no solamente va a tomar tiempo, sino que va a ser pesado el proceso de verificación de los datos y ajuste. Hay 2 tipos de muestreos que se pueden obtener a través de un porcentaje que lo define el usuario. Tal de registros que estamos leyendo se obtienen en forma aleatoria o a través de un muestreo de filas. El usuario igualmente especifica la cantidad de registros o el número de filas que quiere que se obtenga para poder ser usado. Una de las ventajas del muestreo es que las características de los registros son exactamente iguales. En ese sentido, las muestras tienen una alta calidad para poder llevar a cabo las pruebas que se necesitan, ¿no? Con respecto a cada una de las transformaciones, el sistema con transformación de agregado permite llevar a cabo estas agregaciones que estás viendo en la pantalla. Primero, agrupamiento. Consolida registros o los agrupa. Criterios definidos por un campo. Después están las sumas. Permiten sumar columnas de tipo numérico de los criterios de agrupamiento que anteriormente se han definido. Y tenemos de la misma manera los promedios, contabilización de registros, la contabilización de registros únicos, los valores mínimos y los valores máximos. La formación de ordenación es típico. Nosotros podemos ordenar en forma ascendente o descendente los datos que estamos leyendo y llevarlos a un área de salida para que puedan ser sometidos a otras transformaciones. Y estas son las 2 transformaciones de... una cosa particular es de que el sistema, en este caso, por ejemplo, en la transformación de muestreo de porcentajes, el usuario puede ingresar, como ves ahí en la interfase, el porcentaje del total de los datos que están siendo leídos para que sean asignados a la muestra. El sistema
el sistema, sí, te decía que aquí el sistema, debido a los algoritmos, desarrolla, ¿no? A los algoritmos aleatorios que utiliza para la muestra, para determinar la muestra aleatoria. No lo hace de modo que ajusta con precisión la cantidad de la muestra. Entonces, 500.000 registros en los datos de entrada, en el archivo de entrada, y si colocamos aquí en el campo de porcentaje de filas de la muestra, colocamos un 10%, no significa que la muestra va a ser de 50.000 registros. Puede en estos casos el sistema determinar una muestra que supere los 50.000, esté por encima o por debajo de esta cantidad. Es decir, no hay una precisión exacta en el número de registros de la muestra, ¿no? Cuando determinamos las muestras, tenemos que asignar no solamente, tenemos que definir las áreas donde la muestra va a ser almacenada y las áreas donde los registros que no han sido muestrados también van a ser grabados. Y finalmente hay una que es el seed, el random seed. Nosotros lo activamos, podemos obtener una muestra fija para procesos de testeo repetitivo. Es decir, si nosotros estamos en un proceso de desarrollo y queremos trabajar siempre con una muestra única que no cambie, que tenga un determinado, en este caso, porcentaje, nosotros activamos esta checkbox de Use the Following Random Seed. Entonces, siempre la muestra va a ser la misma y nuestro proceso de test en algunos casos necesita ser repetitivo, lo podemos trabajar con la misma muestra siempre. Y en el caso de la transformación del muestreo de filas es bastante similar a la anterior. La diferencia es de que, bueno, la diferencia es de que acá en vez de trabajar con porcentajes, trabajamos con número de filas. Igual se pueden trabajar los seeds, ¿sí? Para obtener muestras fijas de registros. También hay un área de columnas donde nosotros vamos a determinar los campos que queremos que aparezcan en la muestra o los campos que lo queremos desechar, ¿no? Estos trabajan igual que el Transact, que el de agregación, los escalares del Transact, suma, cuenta, casi igual trabajan o tienen otro... ¿Puedes repetir la pregunta? La suma, el promedio de estos escalares, ¿trabajan igual al Transact del SQL? Sí, son lo mismo, son sentencias de SQL. Igual que el sort que trabaja de la misma manera. ¿Se configura igual que el Transact? Básicamente, a nivel de códigos, cómo es que se codifica el Transact, todo esto que vamos a nosotros ver en la plataforma de Integration Service es a nivel de interfaces gráficas. No necesitamos hacer ningún código de programación. Cuando tú dices se configura igual que el Transact, lo que te entiende es de que... Oh, ya. O sea, acá no se programa, no se ingresa, sino todo lo hace el mismo Integration Service. Todo es interfase gráfica, ¿no? Todo es interfase gráfica, entonces acá no simplemente es parametrización. En algunas configuraciones o parametrizaciones te da la opción de ingresar códigos de programación, pero en general no ese es el propósito, no es programar. En general acá es implementar, desarrollar objetos de metadata para que puedan trabajar en un único sistema, en conjunto. Ah, ok, entendible. Crear un proyecto de Integration Service igual dentro de la misma área de soluciones. Vengo trabajando. El proyecto Integration Service y el día de hoy, 20/11/2013.
Ok. En el interín te voy a pasar unos datos que vamos a utilizar. A ver, ¿como cuál es? Sí, te voy a pasando. Ok. ¿Los tienes? Ah, sí, sí, los estoy descargando. No. Ok. La primera transformación que vamos a ver es la de, a ver, sería la de, vamos a trabajar primero la de ordenamiento. Es más didáctico. Vamos a crear un proceso de ordenamiento. Vamos a trabajar con ser productos, esta de acá. Tú la puedes abrir, ok. Si tú la puedes abrir, vamos a tener aquí configuración. Esta tabla de productos está conformada por los campos código, nombre del producto, el número del producto, el stock de seguridad, el punto de ordenamiento, el tamaño, la línea de producto, la clase y el modelo, ¿no? Nosotros hacer un filtro y observar en el campo línea de producto de que hay todos estos tipos de líneas de producto. Pero hay todas estas líneas de productos que figuran aquí, todas estas líneas, y están todas estas clases de productos. ¿Ok? Lo que ordenamiento es los registros que están siendo leídos, que han sido leídos, se pueden ordenar en función de un campo o más de un campo clave. Y eso es lo que vamos a hacer con este archivo de productos. Entonces, vamos a ordenar esta tabla, esta hoja de Excel, esta tabla de Excel, los resultados a llevarla a otra tabla de Excel. Tienen didáctico, después podemos llevarlo a archivos planos o archivos SQL o a tablas SQL. Creamos un paquete, una tarea. Esta tarea es justamente la tarea de flujo de datos. A la tarea le vamos a colocar aquí ordenamiento productos. Vamos y configuramos la tarea de ordenamiento de productos. Esta tarea contener una fuente de datos, ¿no? Una fuente de datos, que en este caso es la de Excel, empezar al Excel, al archivo de Excel, una transformación que es la transformación de ordenamiento o sort, y al final va a tener un almacenamiento de Excel, a un archivo de Excel. Nosotros vamos a cambiarle el nombre, perdón, en este data source, con este objeto de fuente de datos, le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner productos. Y vamos a proceder a configurarla. ¿Okay? Esta es la primera vez que procedemos a configurar objetos en Integration Service. Y vamos a ir describiendo objetos que estamos utilizando. En principio, este objeto que es una fuente de datos, ¿sí? Lo editamos, presenta tres opciones. La primera de Connection Manager, la segunda de columnas y la tercera de salidas de error. La primera, nosotros parametrizamos factores que nos van a permitir conectarnos con el archivo de Excel de productos que vimos hace un momento. Definir un administrador de conexión. La conexión no existe, nosotros tenemos que crearlo. New. Definimos la ruta donde está el archivo con el browse
que vamos a accesar, en este caso es product, y le damos a abrir. Después le damos OK y marcamos el box de la primera fila tiene los nombres de las columnas. Le damos OK. Presta mucha atención porque el siguiente parámetro que debemos definir es el modo de acceso a los datos. Nosotros podemos accesar, de acuerdo al sistema de tablas o vistas, definir una tabla o definir o señalar una tabla o una vista dentro de la base de datos. Y acá hay una especie de email que hace la plataforma Integration Service con los sistemas de Excel. Lo que para Microsoft, es una base de datos, en Excel viene a ser un libro de. Para Microsoft es una tabla de la base de datos, viene a ser una hoja de Excel. Entonces, si nosotros, esta tabla con la que vamos a trabajar es de producto, esto para la plataforma de Business Intelligence Development Studio para Integration Service, esto viene a ser la base de datos de producto. De las hojas vienen a ser las tablas. Sí, no te preocupes, sí quedó claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos configurando la interfase, indica de que hay 4 maneras para accesar a los datos. Cuando aquí hace mención a table o view, esto significa las hojas que nosotros hemos ya seleccionado con el administrador de conexión. Entonces, la otra manera es de table que contenga la tabla o la vista a la que vamos a accesar. La otra manera es a través de un comando de SQL, crear un código SQL que utilice una tabla dentro de una base de datos y accesarla a través de un código SQL. Podemos hacer, o también podemos utilizar la interfase del build query. Es decir, nosotros podemos gráfica, donde las tablas que forman parte de datos, en este caso me aparecen las hojas, porque mi base de datos viene a ser el archivo de Excel que yo estoy asignando. Esto es mucho más útil cuando nosotros estamos trabajando con bases de datos de SQL. Más adelante, en algún momento, esto es solamente para darte una idea de las maneras en que se puede accesar datos aquí en el momento que se define la fuente de datos. Accesar a través de una variable el código SQL de acceso. Como estamos utilizando esta base de datos, producto, esta tabla Sheet 1, vamos a decirle al sistema que vamos a accesar los datos a través de una tabla o es la hoja Sheet 1, que es la que contiene los datos. Con el preview, que acá están los datos. Estos son los datos que vamos a leer. Son las columnas que vamos a utilizar para el proceso ETL, para el proceso que estamos definiendo. Para este paquete nosotros vamos a utilizar del archivo de Excel leído, vamos a utilizar todos los campos, excepto, digamos, modelo, la subcategoría, tanto para que observes cómo se maneja esto. Terminamos de configurar con el OK. Ahora aquí también podemos, una vez que hemos configurado las columnas, también podemos ir al área de error, salidas de error y configurar, en el caso de que sucedan errores
en el momento del procesamiento de los datos de cada uno de estos campos o columnas, tres tipos de acciones. Ignorar la falla, es decir, continuar con el proceso, redirigirla a otra área de errores, detener el proceso. De truncamiento, es decir, si es un campo numérico, hay un error de truncamiento, igualito podemos llevar a cabo acciones. Nosotros por el momento vamos a dejarlo todo así, ¿no? Y queda configurado el componente. El componente de fuente de datos al archivo Excel de productos, lo vamos a unir a la transformación. Con este componente nosotros ya nos hemos dado al archivo de Excel de productos y hemos cargado, digamos, todos los registros del archivo de Excel, todos los registros de productos. Después, esos registros los vamos a someter a una transformación de ordenamiento. En este caso, el ordenamiento figura y nos muestra esta interfase. Tenemos un área en donde están los campos disponibles como clave del ordenamiento de los registros que han sido leídos. Y estos campos corresponden a campos que han sido leídos en la fuente de datos, en el objeto, en el paso anterior, ¿no? En el paso anterior. Entonces, si yo, por ejemplo, como habíamos mencionado, voy a ordenar. Pedro. Dime. ¿Puedes repetir de nuevo del sort? Empezamos. El ordenamiento, una vez ya leído los datos del archivo fuente, el ordenamiento clasificar o en función de campos claves, de configuración de este objeto, un área que está en la parte superior que me muestra los campos que me van a permitir los registros. Estos de alguna manera vienen a ser los criterios de ordenamiento. Estos campos claves son los campos que han sido leídos del paso anterior. Entonces, como habíamos hablado, yo quiero ordenar los registros de productos en función de la línea de productos y la clase de productos. Yo marco ambos campos, los marco, y el sistema los lleva al campo inferior de configuración, aquí, para indicarles que van a formar parte de los criterios de ordenamiento. Ordenarlos en forma ascendente o descendente, de acuerdo a mis necesidades, ambos. Acá tengo las prioridades de ordenamiento. El primer criterio de ordenamiento va a ser el campo de producto. El segundo criterio va a ser la clase. Cambiar el nombre del campo de salida y ponerle de acuerdo a mi requerimiento. Y acá, bueno, acá yo puedo utilizar el ordenamiento bajo algunas características. Digamos, si yo quiero ordenar ignorando las letras mayúsculas, marco el ignore case. Si quiero ordenar ignorando, este es un parámetro para el idioma japonés, o sea que si nosotros que manejamos el idioma latino, esto no nos atañe, ¿no? Después, acá hay dos campos, el ignore non-spacing characters es también para digamos, caracteres que forman parte de idiomas que nosotros no los usamos, que no se utilizan en el idioma latino. Por ejemplo, en aquellos caracteres que incluyen la diéresis, no sé si recuerdas lo que son las diéresis, por ejemplo, el idioma ruso,
o algunos idiomas de Europa Oriental en donde hay sombreros o bolitas en la parte superior, en esos casos también nosotros podemos activar el non-spacing characters para que el sistema considere el ordenamiento ignorando esos caracteres. En estos casos, igual sucede para el ordenamiento de los símbolos, como por ejemplo asterisco, ¿no? O más o menos. Se van a ignorar símbolos, no se van a tomar en cuenta cuando se lleva a cabo el proceso de ordenamiento de los registros en función de los campos, y ese es para también ignorar los criterios exceptuando las comillas y los apóstrofes. ¿Me comprendes? No sé si vamos a tratar de ver un ejemplo para... Sí. Pero por el momento no vamos a tocar esto. Lo otro es la eliminación de las filas con de ordenamiento duplicado, ¿no? En el caso de que nosotros solamente primero estamos ordenando y vemos que los registros están repitiendo, después lo veremos también igualmente. Simplemente lo hacemos. La configuración de la transformación de ordenamiento, y una vez configurada la transformación con la salida, con el destino de datos. Los ordenados la vamos a configurar, le vamos a cambiar de nombre, le podemos poner productos ordenados y clase. Lo configuramos. Similarmente a el objeto o al origen de datos, acá el destino de datos también tiene 3 secciones, 3 áreas de configuración. La primera es para configurar los parámetros de conectividad al destino de datos. Lo que hacemos es indicarle al sistema cuál es el administrador de conexión del destino de datos. Si no lo tenemos, creamos el destino. ¿Dónde va a estar ese archivo destino? Y en este caso lo vamos a copiar siempre en el mismo lugar donde nosotros estamos trabajando. El directorio de test, de soluciones de test, y ahí le ponemos productos, ¿no? Podemos ponerle así. Le damos OK. ¿Cómo es que vamos a accesar a los datos en el momento de almacenarlos? Igual le indicamos que lo vamos a accesar a través de las hojas, en este caso, porque estamos trabajando con archivos de Excel. No hay ninguna, porque es un archivo de Excel nuevo que lo estamos creando. Tenemos que generarlo. Pon use. Es lee. Si podemos, aquí, nosotros del origen de datos hemos filtrado, hemos leído unos campos, esos campos han sido sometidos a una transformación de ordenamiento, y esos mismos campos de aquí van a ser transferidos ya aquí, ordenados. Entonces, nosotros esos campos nos van a servir para poder construir la tabla, la nueva tabla que va a ser descargada en el destino de datos. Cuando nosotros le damos New, la tabla que crea el destino de datos que nosotros definimos, y crea todos los campos que están viniendo del origen de datos y de la transformación previa a este proceso de envío al destino de datos. Y acá están los campos que han sido leídos y han sido transformados: producto, nombre, product number, scarcity, stock level, reorder point, etcétera, etcétera. El sistema lo crea, ya está habilitada la hoja y la podemos ver aquí.
crea siempre el sistema digamos, dos definiciones. Seleccionamos la que no tiene dólar, porque no hay nada, todavía no hay nada trasladado al área de destino. Tenemos el simplemente para constatar que transformados que están a la izquierda están descargando en el destino de datos que están a la derecha, con los mismos nombres. Ok, esto ya está configurado. Cuando nosotros ejecutamos, cambiar el parámetro que podría darnos problemas en el momento de ejecutar el paquete, voy a cambiar esto, poner false, de opciones de debug, el run 64 bit runtime, ejecuto. Rápidamente, vamos a crear otro paquete, ¿ya? Ya. Nos vamos a conectar a archivo Excel, nos vamos a conectar a una tabla de SQL. Entonces, igual, vamos a una tarea de flujo de datos, la configuramos. Lo primero que hacemos es conectarnos a la fuente, al origen de datos. Como vamos a trabajar con un archivo, una base de datos de SQL, usamos el componente OLDB source. Vamos a conectar igual a la tabla producto de Adventure World. Adventure World, ¿ok? Ya. Configuramos el componente. Definimos el administrador de conexión, que no existe. Hemos en las clases pasadas preparado estos administradores de conexión. Seleccionamos el que hace referencia al Adventure World. O lo podemos crear igualmente, ¿no? En la ventana de parámetros le asignamos, etc. Utilizamos entonces el Adventure World, el acceso a la base de datos a través de tabla, a través de la tabla, y seleccionamos la tabla. Acá nos va a aparecer el elenco de las tablas de la base de datos. Seleccionamos la tabla de productos. En este caso es esta. A través de un preview, los valores de los registros. Columnas, igual tenemos todo lo de la tabla. Podemos eliminar algunos. Las salidas de error en el momento de procesar los campos. Terminamos de configurar. Ahora, estos datos leídos los vamos a transformar a través de la transformación de ordenamiento. Entonces, ordenamos a ordenamiento. Componentes, el origen de datos con la transformación. Editamos la transformación, vamos a ordenar los registros leídos del área de origen de datos, en base a lo que habíamos dicho. La línea de productos, la clase. En línea, creo. Online, estas dos. En base a estas dos. Ok, le damos OK. Luego, esto lo llevamos a un archivo de Excel. A un archivo de Excel. Vamos a decir productos ordenados, ¿no? Por línea y clase. Configuramos este componente. Le indicamos al sistema primero el administrador de conexión para poder grabar los registros en el destino de datos. Como no existe, lo creamos en nuestra área de soluciones. Vamos a poner productos ordenados. Ok, vamos a accesar al destino de datos a través de tabla. Actualmente esa
base de datos, ese archivo, la opción New, todos los campos están transformados, es decir, ordenados, va a tener la hoja dentro del archivo de Excel. Verificamos el mapeo de los campos transformados, a la derecha los campos del área de destino de datos. Ejecutamos. Base de datos de SQL a la tabla de productos, conforme los va leyendo, los va ordenando y después finalmente los descarga. ¿Lo ves? Detenemos el proceso. Sí, te copio. Vamos a verificar el archivo resultante, la hoja de Excel resultante, y acá está. Estos son, en este caso, vamos a ocultar esto que no tiene mayor significación acá. Acá están los campos, registros que están siendo ordenados en base al criterio línea de producto y clase, ¿no? Acá se empiezan a ordenar. De menor a mayor. Sí, te copié. ¿Alguna pregunta ahí? No, sí, te estoy copiando y estoy atento acá porque para ser igual yo también, sino que por ahora yo no estoy usando el Business Intelligence, te estoy viendo ahí cuando estoy tratando de captar todo, misma memoria fotográfica.